directamente relacionado al grosor de la membrana, ¿no es cierto? Todo lo que le va a pasar a la membrana, todo lo que va a pasar que mide 0.3 micras, ya sea por depósito de colágeno, por infiltrados, por exudados en el angiolo, va a disminuir la difusión de gases. Ya les había dicho que la célula inflamatoria es el fibroblasto con predominio de depósito de material de colágeno, material residual en el intersticio, secundario a una noxa, ¿no? Es muy importante saber que tenemos muchísimas enfermedades dentro de la EPI. La EPI abarca todo, enfermedad pulmonar intersticial, incluso todo. Cuando yo no tengo un nombre y un apellido, yo no le puedo poner fibrosis pulmonar, porque fibrosis pulmonar no es lo mismo que EPI. Es muy importante ver factores de riesgo. ¿Qué factor de riesgo tienen mis pacientes? Sobre una clínica crónica de tos y disnea, yo puedo hablar de EPI de fase aguda o de EPI de fase crónica. Ahora vamos a ir viendo mejor al detalle. Este cuadrito también lo vamos a revisar. La gran clasificación de la EPI. Neumonías intersticiales idiopáticas, aquellas que ya me busqué todo el antecedente del paciente y no encuentro algo que lo identifique o que lo asocie a un EPI. Otra EPI de causa conocida, por ejemplo, las colagenopatías, el VIH. Y las EPI de causas no bien definidas como la sarcoidosis, la cistiocitosis, etc. Entonces, todos los pacientes que van a tener enfermedad crónica pulmonar de larga data, por ejemplo, que tenga disnea progresiva al esfuerzo, que tenga tos seca, porque es irritativa, ¿no? Tos seca no produce, cuando se sobreinfecta sí puede producir tos con secreciones. A la auscultación, el sonido típico de ese engrosamiento intersticial son los... ¿Qué ausculto en la fibrosis? Crépitos gruesos de tipo crujido. Cruje, grueso. Le doy antibiótico, lo nebulizo, le hago toser y no desaparece el crépito, ¿no? Le va a quedar de por vida. Y cuando ya tengo afectación con compromiso oxigenatorio de la garganta, puedo tener angiofractura. Entonces, viene el daño epitelial a repetición, cualquier noxa, va a haber un desbalance entre las células neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2 en la primera lesión. Luego va a haber una liberación de mediadores inflamatorios a predominio de factor de crecimiento derivado de plaqueta, factor de crecimiento vascular, factor de crecimiento transformante beta. Esos factores de crecimiento van a ser los mediadores inflamatorios más importantes y de hecho nuestra medicina, la pirfenidona y el nintedanib, está dirigido a estos factores de crecimiento. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Luego va a haber reclutamiento de fibroblastos, más remodelación, más apoptosis, más depósito de esta colágena a nivel del intersticio, ¿cierto? Tos no productiva y disnea, ya habíamos dicho. Si la fibrosis llega a la fase de panalización, y recuerden que la fase de panalización se va a comportar como bronquiectasias múltiples, conglomerados de bronquiectasias, el paciente puede llegar a tener hemoptisis, sibilantes, dolor, más opacidades, más vidrio despulido, más exudado inflamatorio, ¿no es cierto? Eso va a depender de la fase del EPI y lo vamos a ver ahorita. Entonces, cuando nosotros hacemos la exploración física, en un paciente que ya nos ha manifestado síntomas crónicos, también pueden haber algunos hallazgos de enfermedad crónica. Unos son los dedos en palillo de tambor y la hipoxemia crónica. La hipoxemia crónica es la fisiopatología por la cual va a cambiar el ángulo. Pero ojo, en altura se han hecho varios estudios que los dedos en palillo, las uñas en reloj están asociados a mal crónico de montaña
solamente exposición de altura, a diferencia de las uñas a nivel de mar. ¿Se dan cuenta? Yo siempre les digo, ¿no? Nuestra caja torácica es diferente de los de la costa y también hasta las uñas es diferente. Miren ustedes a sus primos de la costa y empiecen a analizar cómo ellos tienen un arco invertido y nosotros tenemos una protrusión. La gente que vive a más de 2.500 metros sobre el nivel de mar tiene cambios anatómicos adaptativos. Y algunos de ellos como respuesta a pequeñas hipoxemias que hacemos. Entonces, para evaluar a estos pacientes de enfermedad pulmonar intersticial difusa tenemos que hacer imágenes y pruebas funcionales. Siempre empezamos por una radiografía de tórax. ¿Cuál incidencia era la más común? Vea, póstero anterior, ¿no es cierto? Póstero anterior siempre le tengo que pedir, salvo necesita alguna incidencia. Tomografía de tórax sin contraste para ver parénquima pulmonar. Y de alta resolución, ¿verdad? ¿A qué se llamaba alta resolución? Alta caja. ¿Pero por qué? ¿Por qué es alta resolución? Entre corte y corte, ¿cuánto mide? 0,3 milímetros por lo menos, ¿no? O sea, es finito, 3 milímetros. O sea, la tomografía estándar se hace a 1 centímetro. Todas las TEM helicoidales que aún tenemos tienen 160 o 300 cortes. ¿Se dan cuenta en la computadora? Nos dice cuántos cortes tenemos. Sobre las imágenes, yo puedo con la tomografía, que ahorita vamos a ver los patrones tomográficos, puedo concluir nombre y apellido de la fibrosis. Sin embargo, si no concluyo o no tengo claro cuál es mi noxa, cuál ha sido mi detonante, por ejemplo, si es un carpintero, de repente ya no le hago mucho estudio. De repente si es, no sé, un minero, ya no le voy a hacer mucho estudio. O de repente que es construcción civil, porque él va a tener polvo de sílice inhalando con el tema del yeso y el cemento. Pero si es un familiar mío que trabaja en oficina, un contador que fuma ocasionalmente, yo de repente a ese paciente le puedo hacer un lavado bronquial e incluso atreverme a hacer biopsias pulmonares, y a todos los pacientes espirometría. Recuerden que la espirometría va a medir función pulmonar, entrada y salida de aire, y me va a servir para ver cómo está hoy día, cómo va a estar de acá a un año, tiene un declive acelerado de su función pulmonar o no, o está respondiendo al tratamiento. Voy a hacer un test de difusión, pletismografía, prueba de esfuerzo, análisis de gases. Todas estas pruebas funcionales me van a permitir a mí valorar cómo está el paciente ahora y cómo responde al tratamiento a lo largo del tiempo. Todos los otros exámenes, si el corazón está al lado del pulmón, siempre tenemos que hacer pruebas de evaluación cardiológica. Todo paciente con enfermedad crónica respiratoria puede ir a la hipertensión pulmonar y al cuerpo pulmonar y cambia el pronóstico, cambia la decisión terapéutica que yo voy a hacerle a mi paciente. Además, veo si tiene poliglobulia, signos de infección, anemias, porque tenemos algunas anemias que pueden producir hipertensión pulmonar primaria e incluso algunos cuadros que se asocian a enfermedades congénitas. No olvidarme nunca de las colagenopatías. Si tengo hipertensión pulmonar, TEP y fibrosis, estoy obligada a hacerle un perfil ENA de estudio de colagenopatía completo y un descarte de VIH también. Ya, entonces, a estos pacientes les tengo que hacer una exhaustiva historia clínica buscando cuál injuria crónica ambiental tiene mi paciente o hereditaria, exposiciones domésticas, laborales, drogas a la cabeza, la cocaína, la marihuana, el vapeo, el tabaquismo, antecedentes familiares. Hay un pequeño grupo de pacientes de fibrosis pulmonar idiopática que tiene transmisión alta dominante de penetrancia alta, ¿no? Luego tengo que ver mi estudio tomográfico para definir si es un patrón NIU, probable NIU o no NIU.
Y veo si concluyo acá o lo llevo al lavado bronquiolo-alveolar a una buena biopsia. De hecho, en Cusco no hay ningún centro que hace BAL. Si ustedes nos ven en las broncoscopías que hacemos, nosotros hacemos mini BAL. Le ponemos 30, 60 cc de ml. Para hacer un buen BAL tenemos que usar 200 o 300 ml de líquido para obtener buen residuo, y lo tiene que leer el citopatólogo. No hay citopatólogos en Cusco. Entonces, ¿para qué le injuriamos al paciente con 300 ml de líquido en el pulmón que apenas tiene reserva funcional si no tenemos un buen citopatólogo? Pero en otros sitios de alta investigación sí hacen un buen BAL. Y con esto puedo llegar, asociado a un comité multidisciplinario, al diagnóstico. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Porque la fibrosis pulmonar lamentablemente es progresiva en el tiempo y no se cura. Lo que ya está fibrosado no se va a curar. Lo que podemos evitar es la progresión de la enfermedad dándole medicamentos. Entonces ahí tenemos que estar seguros de que si mi paciente tiene fibrosis o no. El patrón NIU lo vamos a ver en un videito que ahí está en internet, como para que lo puedan entender de los radiólogos. Tiene engrosamientos septales a predominio subpleural, todo lo que está periférico a predominio subpleural, y basales. Y si nosotros vemos, siempre van a ser algunas lesiones triangulares de inflamación, generalmente a predominio de bases, pequeñas áreas de banalización y bronquioloestasis. Se denomina una bronquioloestasia a las bronquiectasias periféricas, muy periféricas de los bronquiolos distales, los que ya están cerca a la periferia. Es muy importante ver entonces nuestro patrón. En la radiografía yo voy a leer patrón reticular, infiltrado reticular, o si ustedes quieren, infiltrado intersticio reticular. No existe el infiltrado intersticial. Si le quiero llamar infiltrado intersticial, tengo que ponerle apellido infiltrado intersticio reticular, o puedo decir solo infiltrado reticular difuso, ACP, a predominio de bases, etc. En la tomografía se lee como engrosamiento de los septos interalveolares. Entonces, mis patrones tomográficos van a ser engrosamiento septal, van a ser una alteración de la arquitectura total con áreas de panalización, o va a ser vidrio despulido. Hay varios patrones de tomografía, incluso solo el vidrio despulido, como les decía, podría ser una fase del EPIT, pero es bien difícil, por ejemplo, hacer el diagnóstico en lupus, porque en lupus puedo tener solo hemorragia alveolar y ser vidrio despulido, puedo tener neumonitis inflamatoria, puedo tener vasculitis y solo ser vidrio despulido y con entrenamiento revidente, o evolución. Eso no lo vamos a saber si no hacemos serie de tomografías. Ya les había explicado del lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo pulmonar secundario, por la periferia van a ir venas pulmonares y linfáticos. Todo lo que le pasa a la periferia se llama perilobulillar, todo lo que está hacia afuera. Y todo lo que está al centro se llama centrolobulillar. ¿Será mi mouse? Sí. Ya, entonces todo lo que está hacia afuera, donde están las venas y los linfáticos, yo puedo tener infiltrados nodulares, engrosamiento septal perilobulillar, a veces decimos nódulos perilobulillares en Rosario, por ejemplo, del carcinoma linfangítico. El carcinoma linfangítico va a lesionar fundamentalmente todo lo que es perilobulillar. A diferencia de cuando yo tengo arbolito en brote, y por ejemplo en la TV miliar, donde va a haber pequeños nódulos alrededor de los bronquiolos y va a ser centrolobulillar. Por el centro va a ir la arteria y el bronquio, y ahí la lesión va a ser centrolobulillar. Por ejemplo, la psicosis, la tuberculosis, etc. Ya. Entonces, acá, un patrón de la EPIT es el patrón septal.
engrosamiento de los septos interalveolares. Acá se ve bien. Engrosamiento de los septos. Esto ya es un EPI. Algunas veces son muy finos, muy lineales, algunas veces mucho más gruesos, algunos con áreas de panalización. ¿Algún otro patrón? El patrón reticular, donde hay una reticulación fina en tanto, ya no diferencio si es perilobulillar o centrolobulillar, es un patrón de destrucción de la arquitectura pulmonar. Miren acá. Entonces acá voy a escuchar con mayor razón crépitos de tipo crujidos. Más patrones reticulares que podrían estar en varios tipos en varias clasificaciones del EPI, en neumonía intersticial usual, en neumonía intersticial no específica, en neumonías asociadas a colagenopatías, por hipersensibilidad, incluso en la asbestosis y en las alveolosis. Miren que tomográficamente no es fácil hacer el diagnóstico porque uno se sobrepone con otro. También el patrón reticular puede destruir y hacer áreas de panalización, El patrón quístico son burbujas de aire confluentes que pueden ser centrolobulillares en su mayoría o perilobulillares. Entonces, este patrón quístico también es un tipo de PIC, como por ejemplo en las vellolinfangiomyomatosis o en las histiocitosis. En las histiocitosis también miren cómo se ve algunas reticulaciones asociadas a quistes aéreos múltiples, ¿no? Son enfermedades hereditarias. El patrón nodular puedo yo tener aleatorio, centrolobulillar o perilobulillar. Si yo tengo perilobulillar, generalmente asociados a NM, los aleatorios a la TB y también infecciosos, los centrolobulillares. Este es un patrón nodular típico. ¿Qué diagnóstico le pongo al paciente? Sí, podría ser TB miliar porque tiene nódulos centrolobulillares, tal vez acá un poco de engrosamiento septal, aleatorio, ¿no? De distribución aleatoria ápico-basal probablemente. El gol estándar del diagnóstico de la TB miliar es... ¿Cuál es el gol estándar del diagnóstico de la TB miliar? Radiológico, ¿no? En este caso, tomográfico. Tenemos la tomografía. No necesito confirmar el diagnóstico para darle tratamiento. Pero hay pequeñas características que me pueden hablar a mí, por ejemplo, de carcinoma linfangítico, porque es perilobulillar, ¿no? Como en este caso de acá, si mi infiltrado fuese así. A la vista se ven cadenas arrozaliadas, ¿no? El patrón de vidrio despulido, también es una fase de la EPI, Hay vidrio despulido en neumonía intersticial, en neumonía viral, en SARS-CoV-2, en influenza, en colagenopatías, en intoxicación por drogas, en vómitos aspirativos y neumonías aspirativas, en hemorragias alveolares, muchísimas causas de vidrio despulido. ¿Qué me va a orientar a definir si yo tengo o no un patrón de fibrosis? El antecedente y el comportamiento frente al tratamiento. Yo le puedo hacer la tomografía en un mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, y no hay variación. Ese vidrio despulido ya es de una enfermedad intersticial, algo que no desaparece. Cuando nosotros hablamos de vidrio despulido, estamos hablando de escaso infiltrado inflamatorio a nivel del alveolo y del intersticio. Hay más aire en todo el alveolo, hay más aire y escaso líquido, pero se deja ver mucho más el aire. El patrón de pavimento o empedrado loco o el crazy paving, que lo leímos muchísimo en el COVID, ya en este alveolo hay más líquido. Hay tanto líquido como aire, mitad mitad. Todavía hay aire, no está colapsado el alveolo como la neumonía. Todavía hay aire, pero también hay líquido. Y se ve mucho mejor los septos, o sea, todavía no se colapsa el alveolo totalmente. Este empedrado loco también es
lo decían que era patognomónico del COVID, pero no, porque tenemos muchísimas EPI también del tipo empedrado loco, que pueden estar en la proteinosis alveolar, en la neumonía intersticial aguda, en los síndromes de distrés respiratorio, en el edema, en la hemorragia pulmonar, en las neumonías bacterianas o atípicas virales, en algunas eosinofilias, granulomatosis, etcétera, etcétera. Entonces, no existe nada patognomónico. Igual, la TB miliar, su diagnóstico diferencial sigue siendo, a pesar de que no es típico, sigue siendo el cáncer, el histoplasma, sigue siendo algunas otras EPI, neumoconiosis, etcétera, ¿no? Proteinosis alveolar siempre va así, como es, empedrado local. ¿Cuál es el tratamiento? Como hay un exudado inflamatorio lleno de proteínas a nivel del alveolo, le lavamos el pulmón, 20 litros de agua. Intubamos un solo lado del pulmón y lo lavamos. Dejamos que reaccione y luego intubamos el otro lado con tubos y lo lavamos con 20 litros de agua, porque hay que lavar cada segmento pulmonar un montón. Entra y sale agua, ¿no? Con alta mortalidad sí, pero van bien los pacientes a veces. Ya, entonces, hasta ahí. Mi gran clasificación de las neumonías intersticiales son estos tres grupos. Neumonía intersticial idiopática de causa no conocida. Ya he hecho todos mis estudios, hay como 100 factores que tenemos que evaluar, por ejemplo, para descartar neumonía intersticial. Mi siguiente grupo es neumonía intersticial de causa conocida, asociada a alguna enfermedad conocida. Ejemplo, todas las enfermedades del tejido conectivo, neumoconiosis, hipersensibilidad o asociados a algunas enfermedades hereditarias bien definidas. Por ejemplo, esta histiocitosis, linfangioliomatosis, etc. Y el grupo misceláneo, unas causas no bien definidas, ahí entra la sarcoidosis, eosinofilias pulmonares, proteinosis, microlitiasis, algunas otras enfermedades quísticas también y la fibrosis. Entonces, la neumonía intersticial idiopática es la que nos preocupa. Si yo tengo una neumonía asociada al VIH o una neumonía no específica asociada al VIH, ¿su tratamiento será? ¿Cuál? ¿Cuál? Será la del VIH, el TAR. Porque el paciente tiene fibrosis por VIH. Ahí le puedo dar un poquito de corticoide, tal vez un antifibrótico, pero su tratamiento de base es el TAR. Si yo tengo lupus, no se trata la fibrosis independientemente, se trata el lupus, porque el lupus es lo que le produce la fibrosis, igual la artritis. Entonces, el tratamiento dirigido para estas enfermedades está justamente para la enfermedad de fondo. ¿Qué te produce la enfermedad? Yo le voy a dar el tratamiento. Lo que nos preocupa son estas neumonías intersticiales idiopáticas, que felizmente debe ser el menor número de fibrosis, más o menos el 5 al 10%, y eso menos, debe ser 5% de todas las EPI son idiopáticas, de muy mal pronóstico, porque se muere el paciente en 3 a 5 años, sin intervención. En esos tenemos que ver cuáles son mis principales problemas, los más frecuentes, las neumonías fibrosantes crónicas, como la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, otras fibrosis relacionadas al tabaco, neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, agudas como la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial aguda. ¿Quién me va a decir ese apellido? ¿Qué es fibrosis pulmonar idiopática, patrón NINE, patrón MIR, patrón NOC? Eso me va a definir la tomografía de alta resolución. La tomografía el radiólogo me tiene que decir, es un patrón NIN, es un patrón NIU, es un patrón NOC. Si el radiólogo me pone indeterminado, tengo que ir a la biopsia y al lavado bronquiológico, porque entre una y otra enfermedad cambia un poquito el pronóstico y incluso el seguimiento y el tratamiento. Más raras
neumonía intersticial linfoide, la fibroelastosis pleuroparenquimatosa. Son esas, ahorita lo vamos a ver un ejemplo, son esas placas que se ven en ápices. Fibroelastosis benigna, tenemos casi todas las personas cuando llegamos a cierta edad, porque empiezan a haber pequeños engrosamientos del intersticio a nivel de los ápices. Pero hay una enfermedad que es la fibroelastosis idiopática que abarca ápico basal, todo. Entonces, estos grupos, como les decía, entonces vamos a tener neumonías intersticiales idiopáticas, neumonías intersticiales de causa conocida y de otro grupo de causas no bien definidas, pero que también van a producir EPI. Si yo quiero ver otros factores asociados a colagenopatías, todas las colagenopatías, inclusive las dermatomiositis, me pueden dar algún tipo de intersticial, Por exposición, la neumonitis por hipersensibilidad, y lo vamos a ver en el último cuadrito. Alguna medicación, por ejemplo, ¿cómo se llama esta medicina? La miodarona de causa crónica. Luego tenemos el metrotexate, que puede llegar a producir la nitrofurantoína, utilizada durante años, me puede producir alguna alteración. La radioterapia, drogas ilegales, postinfecciosas, bronquiolitis, etcétera, etcétera. Y las patrones quísticos que ya habíamos visto, como la histiocytosis, algunas enfermedades linfoproliferativas, leiolinfangiomatosis, proteinosis y la sarcoidosis, que tiene una, como ya lo han expuesto ustedes, una necrosis no significante, ¿no es cierto? Granulomas no significantes con afectación multisistémica. Entonces, vamos a tener algunas este cuadrito no es necesario que se lo aprendan, de causa reversible y autolimitada, de comportamiento, algunos EPI reversibles y autolimitados. Enfermedad reversible con progresión, algunas veces revierte y algunas veces progresa, otra vez se queda estacionario, otra vez progresa y así. Enfermedad residual, solamente va a quedar ahí y ya no va a progresar. Enfermedad progresiva e irreversible, enfermedad progresiva e irreversible a pesar del tratamiento, algunos se puede estabilizar. ¿De qué va a depender de que salte a uno o a otro? Primero, de que yo me aleje de la noxa. Si soy un fumador y sigo fumando, probablemente nunca detenga mi EPID. Si cocino con leña, si soy una persona que trabaja en carpintería, en minería, etcétera, o en hipersensibilidad, de repente no sé que yo tengo sensibilidad, como les decía, al model de la piscina, y voy todos los fines de semana a la piscina. Esa noxa a mí me está injuriando mi pulmón, entonces nunca voy a tener una reversión y puedo saltar de una enfermedad a otra o hacer patrones mixtos de fibrosis. Lo más importante es observación y monitoreo para ver si hay progresión de la enfermedad. A ver, esto sí tenemos que saber. El lavado bronquiolo-alveolar. El lavado bronquiolo-alveolar me va a definir si mi infiltrado es maligno, y eso hace el gol estándar de diagnóstico, por ejemplo, del carcinoma bronquiolo-alveolar, es el lavado bronquiolo-alveolar. Ahí voy a encontrar células neoplásicas. Ya no hay duda, lo mando al oncólogo, quimio, y queda ahí. Entonces, el VAL fue un gol estándar del diagnóstico. En algunos casos, por ejemplo, vamos a ver solamente en el siguiente cuadrito, ¿ya? Este cuadrito sí necesito que se lo aprendan. A ver, el VAL, ¿en quiénes hace diagnóstico? ¿En quiénes es concluyente? En la proteinosis alveolar. Yo junto tomografía con VAL, diagnóstico proteinosis alveolar, va al lavado. En hemorragia alveolar difusa, le hago una broncoscopía a ese pulmón blanco que tiene distrés y encuentro hemosiderofagos mayor al 20%, se llama hemorragia alveolar difusa. Si yo encuentro eosinófilos más del 20%, va a ser una enfermedad eosinofílica.
neumonía eosinofílica. ¿Cuál es mi tratamiento? Puro corticoide. Creo que para la CEPID es puro corticoide asociados a estos antifibroblastos. Y la cistiocitosis de células de Langerhans, que también tiene un valor diagnóstico concluyente. Eso sí tienen que por lo menos saberlo, porque esas son preguntas del ENAN. Ya. ¿En quiénes me orienta el VAR? Es de valor orientativo en la sarcoidosis, en la neumonitis por hipersensibilidad, en la fibrosis pulmonar idiopática, en la neumonitis por fármacos, con algunos fármacos, en la neumonía organizada, en la asbestosis, en las asbestosis, en la neumonía descamativa. O sea, en estos, tanto en la sarcoidosis y en la neumonitis por hipersensibilidad, nos orienta el diagnóstico. Pero lo tengo que asociar probablemente a una biopsia y a una tomografía bien realizada. Hasta ahí todo lo que hemos hablado es EPIT, toda la EPIT. Ahora solo vamos a hablar de fibrosis pulmonar idiopática, de esa enfermedad que tiene una supervivencia baja de 3 a 5 años, donde yo ya he buscado todo mi cuadrito de alergias o de alérgenos y no he encontrado. Ya le he hecho el perfil reumatológico, le he descartado VIH, le he descartado drogas, le he descartado factores de hipersensibilidad, factores ambientales, etcétera, etcétera, y no encuentro nada. Se llama fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les digo, tiene mal pronóstico, tiene criterios clínicos, radiológicos e histológicos adecuados. El paciente va a tener tos y disnea progresiva en el tiempo. Acá va a haber un daño recurrente sobre el epitelio respiratorio, y a veces no identificamos cuál es ese factor de daño recurrente, con una reparación inadecuada de los tejidos. Eso va a estimular, como les dije, los fibroblastos, y vamos a tener factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento vascular y factor de crecimiento transformante beta. Los 3 factores son los que intervienen en la fisiopatología de la EPIT, los más importantes. Además, que cuando yo hablo de fibrosis pulmonar idiopática, esto no necesito que se lo aprendan de memoria. Yo tengo que estudiar, así como el nombre y el apellido y la resistencia de la tuberculosis, ¿se acuerdan? Yo tengo que estudiar cuál es mi factor genético predominante en esta fibrosis. Porque hay algunas fibrosis de alta predominancia. Entonces, si yo tengo fibrosis idiopática, obviamente que mi recomendación será que no tenga hijos, porque mi penetrancia va a ser dominante. Entonces, algunos genes ya identificados me pueden ayudar, uno, al tratamiento, y otro, a que yo pueda tener una orientación genética. Esta fibrosis pulmonar idiopática empieza después de los 50, 60 años, a predominar de los 60 años. El sexo masculino es el más frecuente. A veces hay antecedente de tabaquismo muy incierto. La contaminación ambiental, pero acá no identificamos una anoxia. El paciente vive generalmente en grandes ciudades o con contaminación ambiental. Puede ser con polvo de metal o madera, de repente asociados. Pero, por ejemplo, este paciente no es un carpintero de 20 años o 30 años, no, ocasional. Él tiene un contacto ocasional, no bien definido. Acá no sabemos cuál es la anoxia. Puede ser el reflujo, puede ser el SAOS, puede ser una disbiosis, puede ser enfermedades virales, etcétera, como antecedentes en los pacientes. Recuerden que la fibrosis pulmonar idiopática es evolutiva, crónica y progresiva. No es aquella enfermedad secuela de influenza que le queda así. Es una enfermedad que va a ir evolucionando en el tiempo, y a veces necesitamos tomografías cada 3 o 6 meses. Para eso se hacen sus pruebas funcionales seriadas a este tipo de pacientes. Estos son los criterios de diagnóstico.
que yo haya excluido otras causas, que tenga un patrón mu y que puedo tener algunas otras combinaciones radiológicas e histopatológicas concretas, ya sea por tomografía o incluso por biopsia pulmonar. Entonces, lo más importante es excluir y que tenga un patrón mu o probable mu. Ahorita lo vamos a ver. Esto no necesito que se lo aprendan. Son la lectura del patrón mu, indeterminado para mu o alternativo para mu. Esa determinación me lo dice el radiólogo. El radiólogo me tiene que decir a mí, ¿es un patrón mu definitivo? ¿O es un patrón probable mu? ¿O es indeterminado para mu? ¿O no hay mu? Eso me lo tiene que decir el radiólogo. Entonces, todo paciente con fibrosis pulmonar idiopática, yo busco algunas causas, algunas enfermedades asociadas. Si tiene otras enfermedades, le hago el diagnóstico de la enfermedad de base. Por ejemplo, yo puedo poner, fibrosis pulmonar idiopática, me parecía que podía ser idiopática, pero en eso le encontré una sarcoidosis. Entonces le pongo ya diagnóstico concluyente, ¿no? En otros pacientes que no tengo diagnóstico, le haré una tomografía y definiré si es patrón mu o probable mu, o es indeterminado para mu. Si no tengo bien definido, lo hago estudiar con los hematólogos, con el reumatólogo, con el del hipotiroidismo, porque también tenemos asociados al hipotiroidismo. No encuentro nada, le hago biopsias y puedo determinar, ¿no?, si realmente fue una fibrosis pulmonar idiopática cuyo diagnóstico es por descarte y es bien largo llegar a este apellido de acá. Generalmente nos quedamos en que está asociado a alguna nox. Ya, el tratamiento. El tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Quién va a tener tratamiento? La fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, si yo tengo mal pronóstico en el paciente, vitrio despulido, desaturación, el COVID fue muy severo, la influenza muy severa y no está panalizado, si no está panalizado y tengo vitrio despulido, yo puedo darle antifibróticos. Los dos antifibróticos del mercado es la pirfenidona y el nintedanib. Aquel paciente que o tiene fibrosis progresiva, idiopática, que ya le he descartado todo porque solo en ellos está diseñado el esquema. O puedo darle, como les decía, si me da una influenza severa y tengo vidrio despulido y voy a tener riesgo de fibrosis, pues hay algunos estudios que dicen sí podríamos darle, pero no se ha diseñado para ellos, no se ha diseñado la medicina para ellos. Pero en el COVID hemos utilizado mucha pirfenidona, mucho nintedanib, porque a los chicos de 20, 30 años les iba a quedar una fibrosis terrible. Entonces, no sé si ven los de atrás, no nada, ven los de atrás. A ver, la pirfenidona es ese inhibidor del factor de crecimiento transformante beta y también del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Es un inhibidor, por lo tanto inhibe la migración de los fibroblastos, disminuye el depósito de colágeno, es antiinflamatorio, antioxidante. A esto le puedo dar micofenolato, le puedo dar prednisona, acetilcisteína, corticoides, sí le puedo dar, dependiendo de qué severidad tiene mi enfermedad, porque la idea es frenar el proceso inflamatorio activo severo que tiene el paciente. El nintedanib es un inhibidor de la tirosinquinasa y también va a inhibir, el nintedanib es algo más complementario, es mucho un poco mejor, según los estudios, que la pirfenidona, porque va a actuar contra los receptores de estos factores de crecimiento endotelial vascular, derivado de plaquetas, transformante de crecimiento fibroblástico, etc. Todos los estudios, por ejemplo, de la pirfenidona, para nosotros cuando hacemos un estudio de una droga en fase 3, vemos la efectividad de la droga, pero que también no sea tóxica. Todos los pacientes se mueren de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces,
¿Para qué nos sirve darle estas drogas? Solamente nos sirve un poco para mejorar. Mejora la capacidad del ejercicio, aumenta el tiempo libre de progresión de la enfermedad, disminuye la caída del C-1, pero no mejora a gran escala mortalidad. Si bien es cierto, reducción de la mortalidad no es estadísticamente significativa, igual se morían los pacientes. Muchos estudios se quedan ahí. Ingresan, digamos, 30, como no son muchos pacientes, a nivel mundial ingresan pocos pacientes y se valora la efectividad en ellos, ¿no? Entonces, lamentablemente, hacer el diagnóstico de fibrosis progresiva, yo en el Cusco habré visto solo 2 pacientes de fibrosis pulmonar idiopática. El resto es secundario A. Por eso viene año tras año. Los conozco desde hace 10, 15 años. Esas fibrosis secundarias a bronquiectasia, secuela T, colagenopatías, artritis, carpintero, yesero, minero, pulidor, mecánico, pero su noxa es esa. Entonces, esos pacientes no van a morir como la fibrosis idiopática, pero sí están en tratamientos sintomáticos, a veces broncodilatadores, a veces corticoides, a veces les damos micofenolato, a veces colchicina, si es que los conocemos inicialmente y vemos que es puro vidrio despulido, podemos atrevernos a inmunodeprimir al paciente. La pirfenidona cuesta 1.000 soles la cajita y se necesita 3 cajas al mes. O sea, más o menos 3.000 soles. No lo cubre el SIS, no lo tiene ningún sistema de salud, lo compra el paciente. Entonces, a veces el paciente dice, ya yo me voy a comprar, pero lo compra 6 meses. El tratamiento no es 6 meses, es toda la vida del paciente, es inhibir la migración del fibroblasto todo el tiempo que necesita el paciente. Entonces al paciente le decimos claramente, señora, si usted va a poder comprar por lo menos 1 año de tratamiento, haga el esfuercito, pero garantice que va a recibir 1 año. De nada le sirve gastarse 6.000 soles en 2 meses que no le va a cambiar el pronóstico, se gastó la plata por gusto, ¿no? Pero los biológicos del asma son peores porque esos cuestan 30.000 soles al año. ¿Qué otras opciones tenemos que decirle? Sí o sí, oxígeno y rehabilitación. Oxígeno y rehabilitación le cambia la calidad de vida del paciente. Nos bajamos a nivel de mar muchas veces, a veces hay hipertensión pulmonar, reflujo, apneas, podemos ayudarles. Trata con esas medidas cautelares. Miren acá, en las neumonitis, los más conocidos, porque hay muchísimos más, y nosotros podemos dosar los anticuerpos para el pulmón de granjero, por ejemplo. Antígeno implicado, por ejemplo, Actinomyces thermophilus, podemos identificarlos en algún momento. Tenemos pulmón del granjero, Bagasosis, de los que trabajan en caña, en madera húmeda, los que trabajan con algunos detergentes, hierbas, hojas secas, el heno, aire acondicionado, el de madera, el panadero, jardinero, sauna, jacuzzi, operador de máquinas, algunas alveolitis de instrumentos del viento. Miren cómo existen algunas incluso micobacterias o que van a producir esa sensibilidad, que no siempre lo identifican, hasta los músicos, miren, que no siempre los identificamos. Por eso es bien difícil hacer, como les decía, la ruta de la fibrosis es bien larga. Los que tienen animales, plumas, alérgicas a las soyas o a las harinas, etcétera, etcétera. De los más identificados, hay muchísimos más. Acá tengo que ver, y es importante ver si mi enfermedad está progresando. Y este cuadrito es el que quiero que leamos. Una enfermedad, fibrosis pulmonar progresiva, va a tener un deterioro de síntomas respiratorios, deterioro de la función pulmonar, empeoramiento radiológico. Todo eso, si yo lo voy a medir, aquí está, aumento de la disnea, cayó mi capacidad vital forzada, cayó mi delco, ya no camino como antes, extendido. ¿Por qué es importante por esto? Porque en este paciente puedo, como les digo, sumar. Le doy pirfenidona, le doy micofenolato, le doy colchicina, le doy corticoides, lo inmunodeprimo, le doy metilprednisolona, lo que sea que le inmunodeprima y evite esa migración de fibroblastos como terapia de salvataje, ¿no? Podríamos darle
De hecho, hace años dábamos ciclofosfamida, azatioprina. Dábamos ciclofosfamida, prednisona, acetilcisteína a dosis altísimas. Y todos los pacientes, todos los brazos de estudio se han caído porque la mortalidad es la misma. Pero nosotros, cuando vemos a los pacientes en tan mal estado general, no nos queda otra de darles el tratamiento, porque son progresivos y a veces ya no pueden salir de los hospitales. Oh, no. Ya, hasta ahí nomás. ¿Alguna duda del EPID? Entonces, de EPID, vamos a repasar, ya viene el examen. A ver, ¿qué tienen que saber del EPID? Tienen que saber sí o sí la ley de Fick de los gases. Todos tienen que entender la ley de Fick de los gases. Tienen que saber cuál es mi cuadro clínico y qué escucho yo para que lo aplique mi conocimiento al paciente que va a venir a la emergencia o que va a venir a vuestros consultorios. O que ustedes van a escuchar créditos en un abuelito de 80 años y ustedes le diagnostican cada mes neumonía. De repente el abuelito ni flema tiene. Entonces, recuerden que mi crépito grueso de tipo bronquito no desaparece. Entonces, se ingresa el paciente con neumonía, luego neumonía intrahospitalaria, luego otra neumonía intrahospitalaria, así hasta mero banco. A veces no es necesario cuando el paciente tiene fibrosis. ¿Qué le tengo que hacer de exámenes auxiliares? ¿Cuál es mi ruta de diagnóstico? ¿Cuál es mi patrón tomográfico? Todo ese engrosamiento septal, a veces nodular, a veces quístico. Quiero que sepan este cuadrito, esta es la clasificación del EPID. Esto sí lo tienen que saber. Este cuadrito del VAL. ¿En quiénes hace el diagnóstico el VAL? La fibrosis pulmonar idiopática, sus criterios, estos no porque eso lo pedimos ya con el genetista. Este cuadrito de diagnóstico del EPID, criterios de diagnóstico, esto no porque lo dice el radiólogo. ¿Y qué hace la pirfenidona y el intimavir? Porque si no se entran en las preguntas del ENAC. Y su tratamiento adyuvante, este cuadrito de acá. Ese. Y obvio que las neumonitis de hipersensibilidad, por todo esto no quiero que aprendan fuente de exposición, antígeno implicado, porque eso lo encontramos ya cuando hacemos los vales de los pacientes, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda? Es largo el descarte del EPID, pero tenemos que hacer el estudio en los pacientes que vienen por primera vez, ¿no? Bien, chicos. A ver, doctor, entrégamelo las pruebas, a los que faltan.